Desde que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. El trabajo del hombre tenía que ser cuidar del huerto que Dios había puesto en manos de él. Ese huerto debía de permanecer. Era el plan de Dios que ese huerto creciera, se multiplicara y se extendiera por toda la tierra, donde pudieran vivir todos los descendientes de Adán y de Eva. Desgraciadamente, el pecado trajo como resultado que éstos tuvieran que ser expulsados del jardín del Edén. Desde entonces, Adán y Eva tenían un trabajo que hacer, preparar a sus hijos para que pudieran retornar al jardín del Edén. ¿Cómo los iban a preparar? Enseñándoles todas las cosas que habían aprendido de Dios. A medida que el tiempo fue avanzando, Adán y Eva buscaron cumplir su misión, su tarea. Uno de sus hijos, del cual creyeron ellos que sería el Mesías, Caín, como se había dicho que de la descendencia de la mujer saldría el Mesías, el Salvador, el que pisaría la cabeza a la serpiente, obviamente que Eva pensó que su primer hijo haría esa tarea. Pronto se dio cuenta de que las cosas no eran así. El haber criado a Caín de una forma demasiado relajada, pensando que era el Mesías, hizo que pronto Caín se convirtiera en un ser engreído, que quisiera hacer lo que él deseaba. La mensajera del Señor nos cuenta acerca de eso y nos dice que allí es donde Eva prácticamente se dejó llevar más por el lado humano que por el lado espiritual. Luego, cuando llegó Abel, comenzó la controversia. Y desgraciadamente Caín terminó asesinando a Abel. Desde entonces la persecución comenzaría como un principio inevitable, donde aquellos que no recibieron la instrucción correcta de la palabra de Dios, o cuando menos no la procuraron, no la buscaron, perseguirían a aquellos que solo quieren buscar la Biblia y la Biblia sola. Abel era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. El libro de Génesis capítulo 4 nos cuenta cómo era Abel, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Nos muestra que Abel era un personaje que gustaba de hacer la voluntad de Dios. Y en los siguientes versículos se nos cuenta cómo Dios había pedido una ofrenda que iba a representar al Mesías que vendría en el futuro, para que nunca olvidaran el Evangelio. Cuando Abel hizo la ofrenda como Dios le mandó, Abel estaba predicando con eso el Evangelio. Estaba comunicando la verdad salvadora de que había que obedecerle a Dios exactamente como él pedía, trayendo el corderito para el holocausto. Por su parte, Caín estaba dando el otro evangelio, el evangelio que perduraría, el evangelio falso que perduraría hasta el final del tiempo, hasta el final de la historia de nuestro mundo. La predicación del evangelio de Caín era: haz lo que tú quieras y que parezca que estás sirviéndole a Dios. Esa era la predicación de Caín. Parecía que estaba sirviendo a Dios al presentar su ofrenda, pero estaba haciendo lo que él quería al presentar lo que Dios no pidió. De esa forma es como entonces estos dos mensajes comienzan a llenar el mundo, donde estarían los obedientes que representaban a Abel y los desobedientes que estaban siendo representados por Caín. Desde ese entonces, la tarea de los descendientes de Adán y Eva, después de que Abel ya no estuviera y que llegara Set, iba a ser trabajar para que la verdad pudiera ser extendida en toda la faz de la tierra. Aquellos que seguían la verdad de Set comenzaron a formarse en grupos, nos cuenta la historia bíblica en el capítulo 4 de Génesis. Y todos estos comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Se llamaban los hijos de Dios. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12, la Biblia dice que a todos los que creen en el Evangelio de Cristo, en su palabra, en la Biblia, se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. De manera que entonces los descendientes de Set se llamaron los hijos de Dios y ellos se encargaban de proclamar el Evangelio. Los descendientes de Caín
comenzaron a llamarse los hijos de los hombres y estos se encargaban de contrarrestar a los descendientes de Set. Desgraciadamente, muy pronto se ecumenizaron y buscaron alianzas entre las hijas descendientes de Caín y los hijos de Dios. El capítulo 6 de Génesis nos relata claramente en el versículo 1 hasta el 3 cómo se llevó a cabo esta alianza. Y entonces cuando comenzaron a juntarse, buscando los hijos de Dios a las hijas de Caín, a las hijas de los hombres, entonces vino la desgracia y el mundo antediluviano tuvo que ser destruido. La orden de Dios es perentoria. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, la palabra del Señor nos dice claramente que no debemos unirnos en yugo con los infieles. No podemos hacer ningún tipo de alianza con aquellos que rechazan el mensaje del Señor. No solo del mundo, sino dentro de la misma iglesia, porque hay trigo y hay cizaña, hay incrédulos también dentro de la iglesia. Y no podemos hacer ningún tipo de alianza con este tipo de personas, porque eso se llama ecumenizarse con el mal, darse la mano con el mal. Así que el famoso ecumenismo no solo se da entre el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo, sino también con la cizaña que está dentro de la iglesia. Y todos aquellos que rechazan la verdad se comportan como Caín, mientras que los que aceptan la verdad son los que se comportan como Set y Abel. De manera que entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, aquellos que eran descendientes de Set, fieles a Dios, se dedicaban a proclamar el evangelio de el retorno hacia el jardín del Edén, es decir, retorno hacia la inmortalidad. Ese era el evangelio. De manera que entonces el pueblo de Israel se conformó como una nación para que fuesen luz para el mundo y llevaran la bendición del evangelio. Estos debían de predicar la verdad. En el libro de Génesis capítulo 15, Dios llamó a Abraham para que cumpliera esta tarea. Y le dijo que él sería bendición para todas las demás naciones si es que cumplía con todo el pacto que Dios quería hacer con él. De manera que Abraham aceptó la propuesta de Dios y comenzó a proclamar el evangelio. Y se convirtió en el evangelista principal de su época, llevando el evangelio al mundo entero. Serás bendición para todas las naciones, se había dicho de él. Así que entonces Abraham cumplió con su tarea, llevó a cabo su obra, comunicó el evangelio a sus hijos, comenzó por su casa y luego de eso salió a proclamar el evangelio por cada lugar por donde él pasaba. A medida que fue pasando el tiempo, los descendientes de Abraham que fueron fieles como Isaac, Jacob, como José, como aquellos que fueron servidores del Señor hasta los tiempos de Moisés y los jueces y los profetas de Israel y los reyes tenían la labor de llevar el mensaje de Dios al mundo, comunicar la verdad de cómo retornar de nuevo al jardín del Edén. Su mensaje era claro y enseñaban por todo el sistema de los ritos y ceremonias que ellos tenían la manera de poder regresar hacia el camino del huerto del Edén. En ese tiempo ellos no tenían una Biblia. En ese tiempo todas las naciones se comunicaban más por medio de figuras, de símbolos, jeroglíficos y muchas otras cosas parecidas. La Escritura, después de que comienza con Moisés, recién empieza a llegar en forma de enseñanza concreta. Pero entonces el evangelio era comunicado a través de todos esos símbolos, rituales, figuras, a través de las enseñanzas de los profetas y finalmente por los escritos de estos. Todo el Antiguo Testamento, entonces, el pueblo de Israel fue llamado para tener que evangelizarlo al mundo. Lamentablemente, el pueblo de Israel era atacado por el poder satánico para evitar que el evangelio tuviera que ser terminado. Primero, cuando el pueblo de Israel fue sacado por Moisés de mano de los egipcios, durante 40 años tuvieron que vagar por el desierto por las constantes luchas que habían en medio del pueblo de Israel. No debieron de haber demorado tanto para llegar a la tierra de Canaán. 15 días era suficiente para que ya estén entrando en la tierra prometida. Desgraciadamente, las luchas, las rebeliones que se dieron dentro del pueblo de Dios en esa época hicieron que se retrasara la obra del Señor para poder entrar en la tierra prometida.
Si ellos hubieran entrado rápidamente a la tierra prometida, hubieran tomado todas esas naciones, las naciones se hubieran humillado. En esa primera época, cuando debieron de haber entrado a Canaán, si hubieran hecho la voluntad de Dios, varios miles de entre esos paganos hubieran aceptado el evangelio de los israelitas. Desgraciadamente, cuando pasaron los 40 años, todo esto cambió. ¿Por qué? Porque ahora todas esas naciones se habían envalentonado al ver que el pueblo de Israel no había logrado su propósito 40 años atrás. Y ahora eran más rebeldes, eran más atrevidos en su idolatría. Y por lo tanto se enfrentaron contra el pueblo de Dios en esa época a no quererlo dejar entrar en la tierra prometida. Debido a eso, no se cumplió el plan de Dios de que su pueblo quedara para siempre asegurado en la tierra prometida. En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 1 al 3, el ángel del Señor les reclamó a los israelitas y les dijo: ¿por qué han hecho así? ¿Por qué ustedes han hecho alianza con los paganos de este lugar? En lugar de sacarlos de en medio y destrozar sus ídolos y deshacer todas sus creencias, ustedes han llegado a mezclarse con ellas. El error entonces de los israelitas fue no querer ofender a los cananeos. Comenzaron a rebajar sus normas y en lugar de atacar la idolatría comenzaron a participar con ella, a besar a los ídolos, entregándose así por completo a la influencia diabólica. Entonces Dios les dijo: ahora, como ustedes se han unido con estos en sus creencias, estos van a ser azote para sus lomos de ustedes. Y Dios no pudo entonces sacar a esos que estaban en la tierra prometida, que era la tierra de Abraham, porque simple y llanamente su propio pueblo los estaba protegiendo y cuidando. Si Dios hubiera querido sacar a todos esos impíos de la tierra prometida, hubiera barrido también con el pueblo de Dios. Muchos de los israelitas hubieran defendido a estos diciendo que Dios era malo, que Dios era duro, que cómo podía ser que destruyera a gente tan buena. Porque cuando tú te sentabas con los idólatras cananeos, en una mesa, comían junto contigo, se alegraban contigo y eran súper amigables, eran más amigables que los mismos hijos de Israel. Los hijos de Israel no tenían ese tipo de amistad que hacían los mundanos, los paganos. Los paganos eran muy, pero muy atractivos en su forma de ser. Tú te acercabas a los paganos y te hablaban amigablemente, conversaban contigo como que te conocieran de años. Te ofrecían rápidamente trabajos, puestos, te regalaban lo que tenían. Los paganos, por una creencia que tenían en sus dioses, inmediatamente te compartían de todo lo que podían. Te llevaban hasta su casa y te hacían conocer hasta el último rincón de su casa. Parecían ser por eso personas más misericordiosas que las del pueblo de Dios. Parecían ser personas mucho más cercanas al cielo que los mismos israelitas. Y por esa razón los israelitas se mezclaban con ellos y veían que eran amigables y decían: ¿cómo Dios va a pedir que nosotros destruyamos a estos paganos? ¿Qué le ha pasado a Dios? Y ahora se creían más buenos que Dios. Esa era la trampa de Satanás. Los hijos de las tinieblas siempre han sido más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de las tinieblas son capaces de traerte comida todos los días a tu casa, vestido todos los días a tu casa, y parecer que se preocupan mucho por ti, cuando en realidad no buscan más que otra cosa que aprovecharse de ti como persona para que seas parte de su pueblo. Ese es el arma de Satanás. Si Satanás hiciera diabladas, nadie se le acercaría. Él utiliza de aparentes buenas acciones. Los masones, un grupo de satanistas, regalan colegios, hacen orfanatos, ayudan para poder tener más asilos, crean hospitales, dan puestos de trabajo, te dan puestos en los mejores lugares. Y todo es de Satanás. Satanás le dijo a Jesucristo: si postrado me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Él es sagaz. Aparentemente Satanás estaba preocupado por Jesús cuando lo vio en el desierto. Mira, si eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a estar así tan flaco? Mira cómo se te pega la piel a los huesos. Si fueras el Hijo de Dios no te pasaría eso. Convierte esas piedras en pan. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Y la mensajera de Dios dice que Jesús notó amargura en las palabras de Satanás cuando hablaba eso.
Y por eso se dio cuenta de que no era un ángel del cielo el que le estaba hablando, sino alguien que se estaba tratando de burlar de lo que Jesucristo estaba pasando para hacerlo dudar y hacerlo negar la cruz. Él ha trabajado siempre así. Así que entonces, debido a las luchas y las rebeliones en el mismo pueblo de Dios, fue que ellos no pudieron entrar en Canaán como Dios había esperado que lo hiciera. Hoy el pueblo del Señor tiene que pasar por los mismos procesos. Cuando pasaron 4000 años, el Hijo de Dios llegó a la tierra, Jesucristo. Y Jesús vino con una misión. ¿Cuál? Hacer lo que no hizo el pueblo de Israel. En solamente una generación, Jesucristo terminó la obra en su propio pueblo. En solo una generación. Lo que no se hizo en 4000 años, Cristo lo hizo en 3 años y medio. Así de rápido. Cualquiera hubiera pensado y hubiera dicho, es imposible, ¿cómo Jesús lo va a acabar solito? Eso es un imposible, no va a pasar eso nunca. Y en 3 años y medio terminó su obra. Y les dijo entonces a los discípulos, ahora vayan y prediquen a todo el mundo. Díganles las buenas nuevas de la salvación. Los apóstoles pudieron acabar rápidamente la obra. Lamentablemente, sucedió lo mismo de siempre y aquella iglesia cristiana comenzó a decaer. El apóstol Pablo mismo escribió que ya el misterio de iniquidad se estaba metiendo en la iglesia. Para el año 100, cuando estaba quedando el último apóstol, se hizo el máximo esfuerzo para que se terminara la obra. Se le envió a Juan toda la carta del Apocalipsis para las 7 iglesias. Y este mensaje debía de ser comunicado rápidamente para que todo el mundo se preparara para la segunda venida de Cristo. El evangelio tenía que ser anunciado. Los apóstoles quedaron, la iglesia cristiana comenzó a levantarse y Satanás comenzó a luchar al igual que lo hiciera en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué cosa hizo? En tiempos de Constantino levantó una falsa iglesia, una falsa doctrina. Hizo que su evangelio de Caín volviera a resucitar. Un evangelio falso, donde nuevamente se enseñaba la salvación por las obras al estilo de Caín. Yo hago mis obras a mi manera, presento mis frutos a mi manera. No necesito presentar un sacrificio para tener que ser aceptado por Dios. Y la iglesia de entonces se llamó la iglesia unitaritarista, creada por Constantino, una iglesia universal o católica, donde se mezclaban a todas las religiones paganas bajo la sombrilla del dios Sol. De esa manera, esta religión falsa comenzó a cobrar sus víctimas y los cristianos que solo tenían la labor, escucha bien esto, solo tenían la labor de comunicar su verdad, nada más. Ese era su trabajo. Si se levantan iglesias cristianas, si se tenían que construir iglesias, solo era para albergar a los alumnos que se iban a preparar para seguir predicando afuera. Nada más. Pero la iglesia comenzó a confundir su trabajo. Comenzó a equivocarse y pensó que lo que había que hacer era construir iglesia para llenar la mayor cantidad de gente y demostrarle a la iglesia católica que era más poderosa que ella. ¿Se equivocó? La iglesia cristiana no tenía que haber hecho eso. Lamentablemente comenzaron a competir. Así, los primeros cristianos hicieron alianza con el catolicismo de Constantino para no ser perseguidos. Y al hacer las alianzas con el catolicismo de Constantino, la iglesia comenzó a decaer por ecumenizarse. Ahora, los cristianos creían que ofendían a la creencia de Constantino, católico romana, cuando le decían que no había que ser idólatra. El mismo error de siempre. Y entonces la verdad comenzó a ser rebajada. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 4, se menciona cómo la iglesia entró en un estado de tinieblas con el caballo negro. Esto es increíble, ¿no? En el versículo 6, más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia comenzó a entrar en un terreno que no debía de haber entrado. Mezclarse en alianzas con el paganismo. Cuando leemos acerca de la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 de Apocalipsis,
nos encontramos que es en los días de Constantino que la iglesia comete pergamia. De ahí viene el nombre Pérgamo. Per, que significa doble, gamia, que significa matrimonio. Doble matrimonio. Se casó con Cristo y se casó con el paganismo al aceptar las ideas de Constantino. Y entonces durante esa época, durante ese periodo, la oscuridad del caballo negro se dejó sentir en la iglesia, las tinieblas, la ignorancia. Ahora, los cristianos, al haberse mezclado con la religión de Constantino, se convirtieron en cristiano-paganos. Decían creer en Cristo, decían creer en algunas de las enseñanzas cristianas, pero seguían las doctrinas del paganismo. Hasta que se levantó en el 538 el sistema del papado. Y entonces el sistema del papado comenzó a extender las creencias paganas. Allí es donde se cumple la iglesia de Tiatira, juntamente con la iglesia de Sardis, mencionadas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Durante el tiempo de Tiatira, Tiatira que es la representación de la iglesia que se infiltra dentro del cristianismo, la hija, conocida así. Esta iglesia, representada por Jezabel, que es una iglesia pagana, haciendo memoria a la Jezabel del Antiguo Testamento de Acab, que introduce la fornicación y la idolatría. La fornicación, que es la adoración a los dioses, y introduce una suerte de mentiras convenciendo a los mensajeros de Dios de tener que proclamar ese mensaje del Antiguo Testamento del paganismo. Así la iglesia romana se convirtió en la iglesia pagana de la Edad Media. Entonces el protestantismo se levantó. Dios despertó a los fieles a través de los escritos que habían quedado de los grandes valdenses, y gracias a todos esos escritos se fortalece entonces la reforma en tiempos de Lutero, y el mensaje del Señor es publicado con intensidad. La predicación del Evangelio entonces era la de siempre. Solo había que comunicarle el Evangelio a las personas para que entendieran qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira. Los protestantes, llamados así entonces, comenzaron a publicar su mensaje. De cada 1000 que predicaban, 4 o 5 aceptaban y se unían a la reforma. Era suficiente. El Evangelio fue predicado de esa manera. Cuando parecía que el Evangelio se iba a terminar porque el protestantismo estaba tomando fuerza, debido a que solamente se amparaba en la Biblia, habían comprendido perfectamente el mensaje de Lutero cuando les decía la Biblia y la Biblia sola. Todos estudiaban sus Biblias para encontrar la luz. Y de acuerdo con la verdad presente que le tocó comunicar a Lutero, que era la justificación por la fe, todos los seguidores de la verdad aprendieron a obedecer los mandamientos de Dios mostrando su fe. Y de esa manera es que el protestantismo comenzó a tomar fuerza. Pero inmediatamente vino la contrarreforma. Se levantó el partido jesuita para destruir a los cristianos puros de corazón. Se instauró la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Por eso se le llama la Santa Inquisición. De tal manera que con esto se frenó la predicación del Evangelio. Pero muy pronto reaccionó el protestantismo y frente a tantos asesinatos predicó con más intensidad. Ahora iba quedándole claro al mundo entero quién era el bueno y quién era el malo. Cualquiera se daba cuenta al kilómetro que el papado era asesino y criminal, mientras que el protestantismo era salvador y lleno de inmortalidad. Así es como entonces el protestantismo llega a separarse del catolicismo, y así es como Jesús vuelve a rescatar a su pueblo del Egipto de la Edad Media. Salgan de ahí, pueblo mío. Los sacó rescatándolos, y estos se llamaron los de Sardis. Sardis, o los escapados, o el sol naciente, el sol que vuelve a empezar, la luz que vuelve a salir. Y entonces la iglesia de Sardis, de los escapados, recibe la promesa: al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, al contrario, le vestiré de vestiduras blancas. Y el Evangelio siguió siendo entonces predicado.
el intento de Roma fracasó y cayó Roma en 1798. Y ahora se formó la Iglesia de Filadelfia, un tiempo en el cual el protestantismo había triunfado sobre el catolicismo romano. Uno de los grandes errores de los hermanos protestantes de esa época fue pensar que el romanismo nunca más volvería a resurgir. Se confiaron, se equivocaron. Y a pesar de que todos los protestantes estaban unidos como hermanos, por eso se les llama filadelfos, el evangelio continuó, pero no continuó con la intensidad que debió haber seguido. Hubo una baja. No obstante, había armonía entre todos los que creían en la Biblia. Muy pronto el Señor despertó a su pueblo y les envió un mensajero poderoso, junto con otros colaboradores más, para decir que la hora del juicio había llegado y que había que anunciarle al mundo entero y terminar de una vez ya el mensaje. Terminaban de predicar eso y entonces Cristo vendría por segunda vez. Mientras iban comunicando el mensaje del primer ángel, surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día con ese mensaje. Se separan del mundo para poder esperar la segunda venida de Jesús. Salen de Babilonia, de las iglesias que rechazaron el mensaje de la profecía. Todas las iglesias que rechazaron el mensaje profético se volvieron Babilonia simple y llanamente por negar la profecía. Entonces quedaron separados los adventistas de los babilonios. Muy pronto esta iglesia adventista descubre el mensaje del tercer ángel y se convierte en la iglesia adventista del séptimo día. Y así con ese mensaje del tercer ángel sale a proclamar el último mensaje de salvación. Solo había que predicar como siempre se hizo, como lo hicieran los apóstoles. Había que llegar persona a persona hasta la última persona a través de conferencias, a través de panfletos, a través de volantes, a través de todos los medios que se pudiera tener a la mano. Solo era comunicar. Las personas que escuchaban ese mensaje, aunque sea solo una vez, ya estaban predicadas. Así de simple. Este mensaje debió haber tardado poquísimo en ser comunicado al mundo. Lamentablemente, nos dice la mensajera del Señor. Escuchen lo que dice acá. Mensajes, mente, carácter y personalidad, tomo 2. Y en el Evangelismo, página 505. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Entonces la mensajera de Dios declaró que si se hubiese proclamado rápidamente el mensaje del tercer ángel, si se hubiera terminado de predicar, ya Cristo habría venido. Pero acá dice que la murmuración, la incredulidad y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel. Y luego dice, la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios. ¿Qué cosa es lo que demora la entrada en Canaán? Muchos reciben el mensaje del tercer ángel, pero no se dedican a concentrarse en él. ¿Cómo te vas a dar cuenta en eso? Todos los que han recibido el mensaje del tercer ángel debieran ser personas que busquen profundizar de tal manera que lleguen a descubrir por qué predicamos el tercer ángel. Muchos repiten el tercer ángel como loros, pero no saben ni siquiera por qué lo predicamos. Y cuando vienen por ahí, las agencias satánicas y la gente de las tinieblas mueven la fe de estos profesos llamados creyentes del mensaje de la verdad presente. Porque no saben ni siquiera dar razón de su fe. Y les preguntan, ¿qué crees? ¿Que hay que estar yendo a predicarse a algún adora a la bestia, su imagen, su marca? ¿Cómo vas a ir a predicar así ofendiendo a las demás iglesias? ¿Qué tienes? Eso no es predicar el evangelio, te dicen, ¿no? Parecen ser ellos demasiado sabios, parecen ser muy inteligentes que te pueden enseñar. Ellos no saben nada, pero como tú no sabes tampoco, fácilmente te quitan del camino. Y entonces cuando te dicen eso, luego pasan a explicarte según ellos. No puedes hacer eso. Jesús siempre ha sido amor. Su mensaje ha sido un mensaje de amor.
de amar a todos los demás. ¿Cómo tú le vas a ir a decir al otro, oye, ¿sabes qué? Seguidor de la bestia, de su imagen, idólatra, pagano? ¿Cómo le vas a decir así? Eso no puedes decir, eso no es el Evangelio. No sabemos de dónde han sacado todo eso cuando hablan, ¿no? No sabemos en qué se basan, porque en la Biblia no hay nada de lo que ellos dicen, pero como tú no eres de los que estudian la Biblia, no ves por qué el tercer ángel es la verdad presente, entonces fácilmente te convencen. ¿Sabes por qué? Porque desde que el pecado ha entrado, el corazón del hombre es entregado a las tinieblas. Y le encanta el mensaje de las tinieblas que le dice, solo vive de amor y ya está. Ese es un mensaje diabólico. Porque el mensaje de amor de Dios es distinto, no tiene nada que ver con el amor que pronuncia Satanás. El amor de Dios significa, eres guarda de tu hermano. Es decir, predícale la verdad para que no se pierda. Enséñale lo que es correcto para que no se pierda. Da todo lo que tienes para que no se pierda. Fíjate en esto. Cuando tú le predicas a tu hermano, a tu vecino, ya eres guarda de tu hermano. Hay algunos que se hacen guarda de su hermano haciéndose espías de su hermano. Ya no son guardas de su hermano, son espías de su hermano. Dice, soy guarda de mi hermano. Así, ¿cómo así? Seguramente que estás entregándole todo tu dinero para que vaya a predicar, ¿no? O sea, soy guarda, estoy mirando si peca o no peca. ¿Quién te ha hecho creer que eso es guarda de tu hermano? ¿De qué estás hablando? Guarda de tu hermano significa que te ocupas, te preocupas de que tu hermano conozca el Evangelio, de que tu hermano lo vaya a predicar, entregando todos tus diezmos, tus ofrendas, tu dinero, tus pactos, todo lo que tienes para que esta obra se termine. Eso es otra cosa muy distinta. Sin embargo, se hacen creer cosas opuestas a esa verdad. En fin, y a eso le llaman, eres guarda de tu hermano. No, guarda de tu hermano significa que tienes que predicar el Evangelio, tienes que acabarlo y entregar todo lo que tienes por tus hermanos para que reciban la verdad. Muy pocos lo van a hacer. ¿Por qué es que se ve que dentro de la iglesia hay gente que en lugar de contribuir a predicar el Evangelio, siempre está buscando retrasar el Evangelio? De todo se quejan. Cuando hay que solicitar dinero para poder terminar la obra, son los primeros que no tengo, soy pobre, dicen. Cuanto más repitan eso, más pobres se volverán. ¿Por qué? Porque están invocando el mal. Nunca se debe de decir eso. Siempre hay que decir como Abraham. ¿Qué le dijo a su hijo Isaac? Dios proveerá. Simple. Cuando tú hablas así, estás hablando de fe. Cuando no hablas así, hablas de incredulidad. Y aquí dice claramente la incredulidad. Las luchas entre el profeso pueblo de Dios han detenido el que podamos entrar en la Canaán celestial. O sea, han demorado. Es increíble lo que pasa. En fin, ahora sigue diciendo más la mensajera del Señor. Escuchen esto que dice acá. Hay hombres y mujeres que pretenden servir al Señor y que se conforman con ocupar su tiempo y su atención en asuntos de poca importancia. Están satisfechos cuando se encuentran distanciados unos de otros. Si estuvieran consagrados a la obra del Maestro, no estarían luchando y combatiendo como una familia de niños mal educados. Cada mano estaría dedicada al servicio, cada cual estaría en su puesto del deber trabajando con el corazón y el alma como misioneros de la cruz de Cristo. Los obreros deberían llevar a su servicio las oraciones y la simpatía de una iglesia reavivada, recibirían sus órdenes de Cristo y no tendrían tiempo para contiendas y luchas. Muchos se dedican en la iglesia a discutir por asuntos pequeñitos y a desanimarse del camino. Simplezas que todas tienen explicación en la palabra del Señor, pero no vamos a estar perdiendo el tiempo en cada paso para tener que explicar cada simpleza. Necesitamos concentrarnos en la verdad presente y terminar de hacer la obra que se nos ha encomendado. Fíjate en esto. Desde 1844, el pueblo del Señor fue llamado para denunciar a la bestia y a su imagen y su marca. Llegaría el momento en que se unirían el sistema del papado y el sistema del protestantismo para implantar la ley dominical. Ese era nuestro mensaje. Eso teníamos que decirle al mundo. ¿Por qué? Y es aquí donde tienes que entrar en convicción.
La palabra del Señor dice que durante la Edad Media, el sistema del papado introdujo mentiras en la tierra, sus falsas doctrinas, y con esas doctrinas ha traído desgracia, dolor, miseria, asesinato, crimen. Y por esas razones es que millones de personas han pasado a la eternidad y nunca entrarán en el reino de los cielos. El protestantismo tuvo la misión de desenmascarar todo eso, sacar a luz lo que era esa iglesia. Y el protestantismo cumplió con su tarea durante la Edad Media. Pero esa tarea no se ha terminado. Todavía se tiene que decir al mundo entero quién es ese poder para que no vuelva a levantarse y vuelva a hacer las mismas fechorías de la Edad Media. Solo para eso Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que hiciera que todos los cristianos no se vayan a olvidar de lo que pasó en la Edad Media, que no vaya a ser que pase el tiempo y entonces esta iglesia los vuelva a convencer. Porque si eso pasa, entonces se perderían millones en la tierra. Y entonces cuando se levanta el pueblo adventista, se levanta con ese mensaje del tercer ángel, declarando a todas las iglesias la verdad del sábado para que no se unan con el romanismo y el protestantismo. Solo teníamos que decirle eso a todos en la tierra, a todos, comenzando por la iglesia protestante, que era la iglesia que llevaba la verdad de Dios. Y una vez que termináramos eso, se acabó todo y Cristo venía. Solo teníamos que advertir. No se iban a convertir todos, no iban a creer todos, ni siquiera va a ser como en el tiempo de la Reforma de la Edad Media, que vas a ver por millones que se venían uniendo, no. Solamente había que advertirles de la bestia y su imagen para que tuvieran cuidado de que estos dos poderes buscarían el dominio de la humanidad. Lamentablemente la Iglesia no siguió proclamando este mensaje. Cuando comenzaron a desaparecer nuestros primeros pioneros, Elena de White dice, los que venían ahora, esos jovenzuelos que venían a tomar los cargos de pastores, venían con sus ideas progresistas, ideas que introducían la búsqueda de la prosperidad mundana. Olvidaron el propósito, el motivo por el cual existíamos, que solo era terminar de predicar el evangelio denunciando a la bestia, a su imagen y a su marca. Nada más. Pero estos comenzaron a buscar alianzas paso a paso hasta que comenzaron a enseñar dentro de nuestras iglesias que nuestro mensaje no es un mensaje duro. ¿Cómo hicieron creer que el mensaje de denunciar a la bestia y a su imagen era un mensaje duro? La Biblia no dice que es un mensaje duro. La Biblia le llama el evangelio, la buena noticia. La buena noticia que le llega a la gente de que Dios desenmascara estos poderes para que no te alíes con ellos, porque estos poderes serán destruidos con la ira de Dios. Así se tenía que decirle al mundo que la maldad se acabaría, que Cristo vendría para exterminar a la bestia y a su imagen y así viviríamos en un mundo de amor y felicidad. Ese es nuestro mensaje, no tenemos otra cosa que decirle al mundo. Pero estos comenzaron a torcer con su progresismo las ideas del cristianismo y comenzaron a hacer pensar que proclamar ese evangelio era ser demasiado atacantes, que era ser personas que estábamos criticando a las otras iglesias. O sea, Lutero ahora terminaba de ser un criticón. Los reformadores terminaban siendo criticones. Jesucristo terminaba siendo el más grande criticón de todo el universo. O sea, todo se vio de cabeza. Entonces, debido a estos falsos maestros que se metieron en la iglesia, Elena de White dijo claramente que temblaba por nuestro pueblo porque estaba viendo que estos individuos estaban levantando una falsa religión dentro de la iglesia adventista. Una religión que hacía que se olvidara por completo las advertencias de Dios y que se hiciera pensar de que había que ser amorables con todos diciendo solamente Dios te ama. Ese es el evangelio. Mintiéndole a la gente. Algunos dicen, ¿pero qué? ¿No es verdad que Dios ama? Ama. No es ese Dios te ama. ¿Cómo es eso? Dios ama mostrando la verdad. Dios ama sacándote del error. Dios ama sacándote del pecado. Dios no ama si tú sigues con la mentira y el pecado. Eso es falso. No puede amar. Está lejos de su alcance de Dios poder amar a una persona que no se deja ser amada.
El amor de Dios se basa en que te da a conocer la verdad para que camines por ella y te vaya bien. Pero cuando tú rechazas esa verdad, Dios no puede alcanzarte con su amor. Su amor está esparcido, pero si tú te pones lejos de ese amor, no te alcanza. Hay un punto donde Dios no puede intervenir y es contra tu voluntad. Así que entonces, estos ministros que se metieron a la iglesia comenzaron a introducir el progresismo, rebajaron las normas y entonces trajeron peleas e incredulidad en el pueblo de Dios. Las contiendas comenzaron. Ahora se discutían hasta por simplezas. El Era de Juárez dijo, tantas verdades que tenemos, y porque simple y llanamente haya una discusión por un punto allí, ¿vamos a echar abajo toda la verdad que hemos conocido? Esto se llamaba satanismo. El dragón estaba peleando contra los descendientes de la mujer. En la Biblia y en el espíritu de profecía y la obra que hace el tercer ángel, toda está basada en las escrituras, todo tiene respuesta. Pero Dios no va a estar a nuestro gusto cuando estamos en plena guerra, ni va a respondernos como quisiéramos, ni cuando queramos. Va a responder cuando Él vea conveniente. Ahí prueba los corazones para ver si tú has creído en el tercer ángel o si estás buscando un pretexto para separarte de Él. Sí, van a haber personas que lo van a hacer. Dice la mensajera del Señor, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 144. No permitamos que se produzcan controversias por causas triviales, por pequeñeces. El espíritu del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo unirán corazón con corazón si cada cual abre las ventanas de su corazón en la dirección del cielo y las cierra a las cosas de la tierra. Es interesante, por cosas triviales. Dios no da importancia a las trivialidades, pero el hombre sí. Y Satanás se pesca de esas trivialidades para querer hacer dudar de la fe a todos. Dios tiene todas las respuestas. Si no las da en un momento es para probar los corazones, para ver qué cosa es lo que tienen dentro. Para ver si en realidad esa trivialidad es la causa de su duda o si ya cargaban estos males hace años atrás y ahora solamente revientan buscando un pretexto. Eso siempre ha pasado. Dios no puede salvar a personas así. Dios quiere que sus hijos sean fieles. Quiere ver si ellos aman la verdad o si solamente han estado por alguna conveniencia en el camino. No hay otra forma. Es por eso que el Señor nos dice que tengamos cuidado con eso. Todo cuanto está dentro de la verdad es clarísimo. Recuerdo que en una ocasión habían algunas personas que se acercaban a preguntar, ¿no? Y se acercaban, me acuerdo, al hermano José, a la hermana Ruth, se me acercaban para ver qué respondíamos cada uno, ¿no? Como a ver qué me responde él sobre este punto, a ver qué me responde el otro, a ver qué me responde la otra. Y luego les decíamos, eso no se hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer que te confundas. Cuando tú haces eso, probando aquí, probando allá para ver si piensan igual, pronto encontrarás todo lo contrario. Porque cada uno de los que predican, cada uno de los que estudian, tiene su propio estudio. Tiene su propia manera de ver. Y entonces cuando tú vas en un afán de querer probar según tú, para ver si conoce, si no conoce, inmediatamente el Espíritu de Dios te confunde. Eso nosotros lo vemos en las Escrituras. Cuando vinieron ante Miqueas, ¿no? Y le dijeron, ¿qué dice Jehová? A ver, profetízame. Y todos los profetas de Baal profetizaban una cosa, y entonces Acab, cuando escuchó a Miqueas, dijo, ¿ves? Siempre me profetizas mal. El Espíritu de Dios confundió a Acab. Y en ese mismo día, Acab terminó sus días. Perdió su alma. Eso por querer probar a Dios no puedes tentarlo. Así no se hace. Otros se acercaban a mí, me hacían algún tipo de pregunta a la volada, yo les respondía rápidamente, y en ese momento no necesitaba tener que mostrar muchas citas, simplemente le hacía recordar ciertas cosas que se conocen. Era suficiente para que las entendieran. Pero cuando el prejuicio está ya en el corazón, cuando a ti ya te han sembrado algo, ya no puedes captar. Y recuerdo que había una hermana
que se acercaba, preguntaba y a la volada se iba. Ni siquiera terminaba de escuchar a veces la respuesta. Y de pronto, cuando pase el tiempo, terminó diciendo, yo le pregunto al hermano Darío, no sabe, no conoce, no sabe qué responder. Parece que de ese tema no sabe. Eso se llama astucia. Eso se llama matarse solo. En lugar de ser humilde. Cuando pareces no haber recibido respuesta, deberías aprender a suplicar y a rogar. Deberías dejar notar que quieres salvarte. Cuando no dejas notar eso, el Espíritu de Dios no te puede ayudar. Uno de los trabajos más duros del hombre es humillarse. No le gusta humillarse. El hombre es orgulloso de por sí. Piensa que lo sabe todo. Piensa que nadie le puede enseñar. Lo que tenemos que hacer es ir a rogar de rodillas, suplicar, Señor, ayúdame, y luego ir y consultar. Buscar a Dios con todo el corazón. Si yo me voy a ir a consultar para buscar una respuesta, y cuando voy a consultar para buscar una respuesta me voy todo envalentonado, como que yo tengo toda la razón, Dios no me va a responder nada. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero les da gracia a los humildes. Así que tenemos que tener cuidado. Estamos en un periodo final. Y hay muchos que se apartarán de la fe por simplezas, como dice Elena de White. No van a permanecer, bien que podrían hacerlo, pero es ¿por qué? Porque el mal viene de tiempo. Aquello que hemos albergado en nuestra mente y corazón, aquello que no nos hemos atrevido a acercarnos a preguntar para conocer, será lo que nos separe de las filas del pueblo de Dios. Recuerdo a personas que, teniendo muchas dudas, creían ellos saberlo todo y no venir a preguntar a quienes les están dando instrucción. Se supone que cuando damos un seminario, cuando damos estudios bíblicos a una persona, la persona que los está recibiendo nos pregunta todo porque quiere aprender, porque le estamos enseñando un tema. No va a decir, ya, ¿para qué te pregunto? Ya buscaré por mí mismo, porque nunca va a encontrar, porque todavía no conoce los secretos de la palabra del Señor. No tiene el tiempo como los que ya estamos por años en la fe, sino para qué Dios ha puesto a todos aquellos que están con bastante experiencia dentro de la fe. ¿Cuál sería la razón? La Biblia enseña claramente en 1 de Juan 1:1 al 3, lo que dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Es decir, los que vienen después deben de ser siempre humildes y su humildad siempre es aprender de aquellos que van avanzando más adelante. En lugar de buscar un punto de controversia y de querer hacer una demostración de que algo no está bien, que hay algún error, deberían más bien buscar conocimiento. Y uno de estos hermanos que era así, no gustaba de preguntar. Y alguna vez le dije, oye hermano, ¿sabes qué? Mira, pregunta si es que no sabes. No, yo ya voy a buscar por mí mismo. Además el Espíritu de Dios es dado a todos, no solo a uno. Solitos perdían su camino al cielo. Eso se llama orgullo. ¿Cómo vas a decir? ¿Acaso Dios solo ha dado el Espíritu a uno o dos? No puedes decir eso. Eso dijeron de Moisés. ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Le vino la desgracia a su propia hermana María en esa ocasión cuando rechazó lo que Dios se comunicaba por Moisés. Y ahora hay muchos que como María actúan dentro de la iglesia pensando de que ellos lo saben todo y que no necesitan de tener que pedir consulta. La mensajera del Señor dice, consultaos los unos a los otros. Necesitamos consultarnos. No es ninguna cosa negativa tener que recibir del otro otro texto que nos fortalezca. No es negativo, al contrario, eso se llama unidad en la iglesia. Fortalecernos todos en una misma verdad. Lo malo sería cuando el otro te quiera desviar del mensaje presente. Eso es muy distinto. Pero entre los que tienen la luz han de consultar constantemente. Siempre los que han venido después deben de estar consultando a los que tienen experiencia de más tiempo en la fe, diciéndoles cómo es el camino. Y estos les indicarán cómo es el camino para andar por él.
Este hermano finalmente terminó separándose de las filas y se convirtió en uno de los peores enemigos más encarnizados de la fe. ¿Por qué? Porque siempre creyó saberlo todo, a pesar de que se le mostraba con los escritos que no estaba en lo correcto. Es increíble lo que ocurre. Que esto sea para nosotros una advertencia, querido hermano. Cuando hubo la rebelión de Coré, Datán y Abirán, Coré, Datán y Abirán no quisieron venir cuando se les llamó para tener que conversar. Inmediatamente, cuando Moisés dijo que vengan, ellos dijeron, no iremos. ¿Te vas a enseñorear sobre nosotros? ¿Qué crees? ¿Que todo lo que tú digas vamos a tener que hacer? No somos aquí ninguno de tus marionetas para que nos vengas a decir lo que tenemos que hacer. No quisieron hacer caso. Así que entonces el Señor se presentó y estos quedaron fulminados. Siempre que hay alguien que hace mal, no va a querer acercarse para preguntar. No lo va a hacer, va a diseminar el mal. Coré, Datán y Abirán diseminaron rápido el mal por toda la congregación. Predicaron más rápido la mentira que la verdad. No salvaban ni un alma, no traían ningún interesado. Pero sin embargo, ¿cómo fueron a atacar rápido a Moisés y Aarón? Juntaron a toda la congregación contra Moisés y Aarón y Dios les dijo a ellos, háganse un lado que voy a destruir esta congregación. ¿Por qué? Porque llegaron a pensar diciendo que acaso Dios va a destruir a toda la congregación y solo va a permitir que esos dos queden. Se equivocaron. Dios no es como el hombre. Dios mira a los que son fieles a su verdad, que permanecen en su verdad, y mira a aquellos que se oponen a su verdad. Así que uno de los grandes errores de Coré, Datán y Abirán, acusaron a Moisés y Aarón. La Biblia nos dice de qué los acusaron, de que querían enseñorearse sobre ellos, de que les estaban sacando su dinero ahí en medio del desierto. Y Moisés dijo, no les hagas caso, Señor, ni un asno siquiera he tomado de uno de ellos. No oigas su oración. Entonces buscaban acusar de eso a Moisés. Y cuando Moisés les dijo, vengan aquí, prueben, cumplan con Mateo 18, ¿cómo querían cumplir con acusar a Moisés, pero no querían cumplir con lo de Mateo 18? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Muchos hacen hasta el día de hoy lo mismo. Buscan tratar de acusar y de decir esto está mal o aquello está mal, pero no cumplen con venir con Mateo 18, para tener que decir cuáles son los puntos y ponernos en orden con las Santas Escrituras. No lo harán. Y cuando los llames, no vendrán. Ahí se sabe quién es el malo y quién es el bueno. Porque la Biblia es la que desenmascara. Nosotros no podemos hacer eso. Jamás podríamos nosotros saber quién es el malo y el bueno. Pero la Biblia dice, cuando no quisieron venir ellos, prefirieron esconderse, demostraron su calidad de personas. Nunca podemos atacar desde atrás. No lances la piedra y escondas la mano. Preséntate, muestra lo que tienes como escrito. La verdad de Dios es clara. Ella unirá los corazones. Vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón, para que sean el motor que impulse nuestras acciones como pueblo de Dios. Hemos llegado al final del tiempo de la historia. El mensaje del tercer ángel está cumplido. Solo hay que terminar de comunicarlo al mundo. Estamos viendo lo que está pasando ya en nuestro mundo, ¿no? Se están preparando nuevas cosas de parte del enemigo de las almas para confinar a la gente, volverla a meter en sus casas y hacer que el evangelio no sea terminado. Uno de los más grandes terrores del papado y de todos los poderes que lo acompañan es que se termine de predicar el evangelio. La Biblia dice, nuevas del oriente lo atemorizarán y saldrá para destruir y matar a muchos. Bueno, hemos visto la gran pandemia, ¿no? Y la forma en que Satanás comienza a trabajar para destruir y matar a muchos antes de que se termine de predicar el evangelio. Necesitamos correr ahora y terminar rápido la predicación del evangelio. No nos va a quedar mucho tiempo. Muchos están pensando de que solo esto es un lema, de decir hay que predicar más rápido, hay que terminar. Se están equivocando. Si esto no se acaba rápido, la desgracia sobrevendrá sobre la tierra. Se está preparando una inventiva y armas jamás vistas en la historia para tener que aniquilar a la humanidad a fin de que nadie pueda alcanzar la salvación.
Y el pueblo del Señor ahora tiene que dar pasos más rápidos. Si no lo hacemos, pronto nos daremos cuenta de que fracasamos. Y recuerda, solo es predicarle que Cristo ya viene, mostrar la profecía del tiempo actual y el asunto está acabado. Ojalá podamos entender eso. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que cada una de ellas quede grabada en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy y acompáñanos hasta nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en relación con el tiempo en que estamos viviendo y la obra que tenemos que realizar. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Síguenos a través de Instagram, TikTok y Kawaii para poder participar del conocimiento que tenemos y a su vez también para que hagas participar a otros. Apoya el canal a través de Patreon y Yape para que podamos terminar la obra. Si no puedes apoyar a través de Patreon y Yape, envía directo tu aporte. Haz llegar tu aporte o en tú mismo, porque Satanás se está interponiendo en el camino para que esta obra no se termine. Y luego hasta el sordo, ciego y mudo ante todo lo que te digan, porque así es como terminaremos la obra. Dios te bendiga. Feliz sábado. Amén.